Bueno, pues nos encontramos en Betsaida. Este es el escenario para parte de nuestra grabación del día de hoy, del capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en nuestra serie del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Estamos en la serie que se llama Las Letras Rojas. Las letras rojas son las palabras de Yeshua que están en rojo. En alguna de las ediciones del Nuevo Testamento aparecen sus enseñanzas en rojo, y por eso es que esto es el nivel avanzado de nuestro instituto bíblico, ya que las enseñanzas de Yeshua es la doctrina definitiva, la doctrina del clímax de la revelación de las Sagradas Escrituras. Estamos aquí en estas ruinas. Este es un lugar arqueológico, un lugar importante en el norte de Israel, en Galilea, y es un lugar que se menciona en algunos de los evangelios. Aquí está en Lucas capítulo 9 versículo 10 aparece este versículo que dice que tomó a los apóstoles y los llamó aparte a una ciudad llamada Betsaida. Cuando las multitudes lo supieron, le siguieron y lo recibieron y le dieron la bienvenida, y él dice que sanó a todos aquellos que lo necesitaban, a todos aquellos que necesitaban sanidad. Después aquí en Lucas capítulo 10 versículo 13, Yeshua dijo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si las obras maravillosas, las señales que se hicieron en ustedes se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, ellas se habrían arrepentido hace mucho en cenizas y en ropa áspera, se habían arrepentido, en silicio y en cenizas. Así que bueno, también en el estudio del día de hoy, del capítulo 11 de Mateo, vamos a estudiar la mención que se hace de esta región, y les leo lo que dice aquí. Dice: Betsaida era una ciudad mayor del reino bíblico de Yeshur, el lugar donde vivía la esposa de David, Maacá, y refugio de su hijo Absalón. Durante este periodo, el mar de Galilea cubría la llanura que está en la parte de abajo. O sea, el mar de Galilea era mucho más, tenía mucho más agua que actualmente, y dice que llegaba hasta acá. Y dice que la ciudad estaba rodeada por una pared, una muralla muy gruesa hacia el este, y estaba una puerta que se encontró enfrente de un palacio muy grande. Fue destruida por la conquista asiria del reino de Israel en el año 732 a.C., y Betsaida se reconstruyó y fue habitada hasta el siglo III después de Cristo, de la era común. También dice aquí que fue el lugar de nacimiento de apóstoles, de algunos de los apóstoles. De acuerdo al Nuevo Testamento, los apóstoles Pedro, Andrés y Felipe eran de esta ciudad de Betsaida, y según fuentes del IV siglo mantienen que los apóstoles Juan y Santiago o Jacob, los hijos de Zebedeo, también vivían allí. Fue Betsaida donde se llevó a cabo el milagro de los peces y de los panes, la sanidad de un hombre ciego, y que también se llevó a cabo por medio de Yeshua. Y también desde este pueblo es donde se le vio a Yeshua caminando en el agua, en el mar de Galilea. Al final Yeshua condenó, por tantos milagros que se dieron aquí, condenó a esta ciudad de Betsaida porque sus ciudadanos no se arrepintieron. Después, más adelante, en el año 30 de la era común después de Cristo, el hijo de Herodes, Felipe, hizo a Betsaida una ciudad griega, y le cambió el nombre por Julias, en honor de Livia Julia, la esposa de un emperador romano, Augusto,
y la mamá del emperador Tiberio. Y se descubrieron ruinas de este periodo y se piensa que también había un templo dedicado al culto imperial romano de Livia Julia. Y bueno, también en el Talmud se menciona esta ciudad en la época bizantina, y dicen que era un pueblo donde vivieron rabinos, gente estudiosa de la Torah. Y bueno, pues se menciona que Rabbi Shimon hijo de Gamaliel, por ejemplo, vio 300 diferentes especies de peces aquí. Y era un lugar donde el emperador Adriano también hacía sus fiestas. Y bueno, pues es un lugar pues muy hermoso. Aún actualmente hay mucha vegetación. Estamos muy cerca del Mar de Galilea. Esto es en la parte norte del Mar de Galilea. Déjenme ver si se alcanza a ver desde aquí, ya que pues ha descendido mucho el nivel del mar. Pero bueno, sí, ahí se alcanza a ver. Ahí está el Mar de Galilea. Digamos que entonces esto está en la parte norte del Mar de Galilea, por la carretera que va rumbo a las alturas del Golán. Este lugar. Así que bueno, pues esto es Betsaida. Y pues se han estado haciendo excavaciones de lo que quedó de Betsaida, y con esto podemos ver que la profecía de Yeshua se cumplió, porque a pesar de ser un lugar tan agradable, en donde sin ningún problema se pudo haber construido una ciudad, pues ya vemos ahí que después del periodo bizantino pues prácticamente quedó sin construirse. Y algunas universidades de Estados Unidos han participado en la excavación de las ruinas de esta ciudad de Betsaida. Dice aquí que aquí nos dirigimos hacia la puerta de la ciudad. Y pues esto es lo que es Betsaida actualmente. Impresionante que hayan quedado ruinas, impresionante que se cumplió literalmente la profecía de Yeshua. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y se menciona esta ciudad de Betsaida. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? La moraleja de todo esto es que rechazar el mensaje de Yeshua pues finalmente va a traer consecuencias muy negativas. Se cumple lo que él dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que esté dispuesto a perderla por mí la salvará. Y es una región sumamente fértil, una región que sin duda vivía muy cómoda en aquella época, pero como sucedió con las tribus del norte de Israel, pues esto es lo que queda: ruinas y más ruinas. Así que bueno, pues en este contexto de destrucción es que vamos a tener en mente las letras rojas de este capítulo 11. Ahora nos vamos a ir a Corazín a ver qué sucedió allá. Capernaum, que se menciona, pues también ya ustedes vieron las ruinas en los capítulos 8 y 9. Aquí más ruinas. Y ahora nos vamos a Corazín. Estamos siendo testigos del cumplimiento de la profecía de Yeshua, de que estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, quedarían en ruinas, que nunca más serían edificadas. Y vamos a ver si se cumplió, si es una profecía verdadera, y si las
palabras en rojo de Yeshua son dignas de confianza. Así que estamos entrando a lo que actualmente es el sitio de Corazín en tiempos de Yeshua, que se menciona en este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a entrar aquí a ver qué sucedió con Corazín, esta aldea que vio tantos milagros en tiempos de Yeshua. Vamos a entrar. Y bueno, estamos ahora siguiendo las pisadas de Yeshua en la aldea de Corazín. Las ruinas de la aldea de Corazín, una de las 3 ciudades que se mencionan en este capítulo que estudiaremos el día de hoy, a quien Yeshua les decreta juicio. La ciudad de Corazín, la ciudad de Betsaida y la ciudad de Capernaum, que es donde él vivió, desde donde estuvo enfocándose en su ministerio. Y pues aquí vemos que se cumplieron al pie de la letra sus palabras de que, a pesar de que esta fue una ciudad floreciente en tiempos de Yeshua, una comunidad próspera, atestiguada por el tipo de piedra que vemos aquí, piedra en un lugar alto, en una montaña, que no era fácil edificar este tipo de aldeas, requerían mucho poder adquisitivo. Bueno, a pesar de eso y a pesar de toda la prosperidad que hubo en esta ciudad, pues simplemente los líderes de esta comunidad no recibieron el testimonio de Yeshua, no lo aceptaron como el hijo de David, que habría de restaurar la dinastía y el reino de David. Aquí estamos viendo nada menos que las ruinas de esta sinagoga. Son ruinas verdaderamente extraordinarias. Vamos a ver un poco de lo que dice aquí. Bueno, nos encontramos en el norte, en Galilea, en el norte de Israel. Desde aquí podemos observar el mar de Galilea y wow, la vista desde aquí es espectacular. Y aquí tenemos esta sinagoga, menciona acá, y dice que esta sinagoga fue construida probablemente en el IV siglo de la era común, es decir, de la época del Mesías. Y dice esta fue devastada por un terremoto y se descontinuó su construcción, y después fue restaurada como una sinagoga hasta el siglo VIII. Y bueno, fíjense qué interesante, esta ciudad se trató de edificar, pero la destruyó un terremoto. Qué interesante esto que vemos ahí, porque fue un decreto de Yeshua que no se volvería a edificar. Muchas de las sinagogas del norte de Israel, de Galilea, fueron destruidas por los romanos cuando los romanos iban rumbo a Jerusalén, a la destrucción del templo, y muchas aldeas de la Galilea fueron destruidas porque justamente eran estas aldeas en Galilea, aldeas donde se gestaban muchas rebeliones en contra del Imperio Romano. Así que el ejército romano, en su paso rumbo a Jerusalén, fue destruyendo todas las comunidades judías que encontraban, cumpliendo así las profecías, cumpliendo así lo que había dicho Yeshua específicamente de estas 3 ciudades. Incluso también Yeshua anunció la destrucción del templo de Jerusalén, por cuestiones que veremos también en este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy. Y se trató de reconstruir esta sinagoga, como estamos viendo ahí, en el IV siglo. Y aquí vemos unas ruinas increíbles en este lugar, pero un terremoto la destruyó.
luego en el VIII siglo también trató de reconstruirse, pero pues finalmente llegamos hasta estos tiempos. Lo único que vemos son ruinas, por más que se trató de reconstruir, finalmente quedó en ruinas, como simplemente un lugar de turismo, como un lugar para venir a ser testigos del cumplimiento de estas profecías. Y aquí estamos en las ruinas de esta sinagoga, que sin duda en tiempos de Yeshua recibió la predicación que pudo haber traído la salvación al pueblo de Israel, a esta comunidad. Y vemos aquí una silla de piedra que está increíble, que esta es una réplica de la original que se halló. Y esto que ustedes están viendo es lo que se conoce como la cátedra de Moisés. Aquí vemos la referencia. Esta es la silla donde se sentaban los rabinos aquí en la sinagoga para instruir al pueblo. Es justamente la referencia a la que hizo Yeshua en Mateo capítulo 23, donde habló diciendo que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y ahí justamente comprende el mal ejemplo que estaban dando al decir pero no hacer, al predicar pero no ser congruentes en su fe. Así que, bueno, pues es de ver aquí literalmente cómo era una silla o la famosa cátedra de Moisés, desde donde se enseñaba al pueblo la ley. Así que bueno, pues esto es lo que quedó de las ruinas de Corazín. Ya fuimos testigos y en este video estamos siendo testigos de el cumplimiento de las palabras de Yeshua, de que Corazín, Betsaida y Capernaum quedaron desiertas, desoladas por haber rechazado al Rey de Israel. Que Dios nos libre de que nos vuelva a pasar lo mismo. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y bueno, estos son, dice que esto es la fortificación que cubría, que protegía la ciudad de Betsaida, y era una puerta que dice que estaba incluida en que había 4 torres muy sólidas que estaban en esta fortaleza. Y dice que esta puerta de Betsaida es la mejor conservada de este periodo bíblico del siglo 8 y 10 antes de Cristo. Esto que ustedes están viendo aquí es parte de la muralla original, y esto es lo mejor conservado de una ciudad cuyo origen es de 800 a 1000 años antes de Cristo. Así que estamos viendo ruinas impresionantes, extraordinarias. Aquí dice que esto es el corazón del pueblo antiguo. Aquí es donde se llevan a cabo las actividades públicas de la ciudad. Era también el centro de el comercio, los aspectos judiciales y la vida religiosa. Dice en 2 de Samuel 18:24, David estaba sentado entre las 2 puertas, y los que vigilaban fueron al techo de la ciudad en la muralla. Así que en las puertas de la ciudad
era donde se llevaban a cabo todas las actividades comerciales, religiosas, era donde estaban los jueces de la ciudad, y estamos viendo literalmente eso. Estamos viendo lo que eran las puertas de esta ciudad antigua, y esta es la explanada, o sea que aquí se reunía mucha gente que venía a comerciar, que venía en búsqueda de solucionar sus problemas que se daban en la comunidad. Y bueno, aquí continuamos viendo, aquí hay otras puertas internas. Dice que esta puerta interna, que tiene cuatro habitaciones o 4 cámaras. Vamos a ver lo que dice. Dice 2 de cada lado. Dice esto era para donde se conservaban las ofrendas para los lugares altos. Las otras 3 habitaciones servían para como graneros. La ciudad fue destruida por el rey asirio Tiglat-Pileser III en el año 732 a.C. O sea que estamos viendo literalmente una ciudad destruida por la invasión asiria a las 10 tribus de Israel. O sea que este es un lugar crucial, un lugar fundamental para entender la profecía de las 10 tribus de Israel y el Mesías, hijo de David, que vendría a restaurar el reino, que vendría a restaurar las 10 tribus de Israel y las habría de juntar con los judíos, con la casa de Judá, para que fuesen un reino una vez más. Así que estamos viendo literalmente lo que era esa ciudad, Galilea, esta ciudad en el norte de las 10 tribus de Israel, y vemos que aquí hay otra inscripción muy interesante sobre un lugar alto. Aquí dice que este era un lugar, y vean ahí lo que está dibujado en esta roca, y esto se menciona como un lugar alto. Dice, los habitantes del reino de Geshur eran arameos de lugares altos, y los objetos rituales reflejan su religión. En los lugares altos se encontraron fragmentos de vasijas, de altares con cuernos y una piedra que estaba quemada, que muestra a un toro. O sea, eso que ustedes están viendo ahí está dibujado dentro de la piedra un toro, como los becerros de oro de la época del monte Sinaí. Y dice que había como un agujero cerca del lugar alto donde había huesos de animales sacrificados que tienen que ver con Levítico 11. O sea que este era un lugar de sacrificio, este era un lugar de culto, era un lugar donde venían a rendirle culto, y que en algún momento quizás se usó como un culto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero que también llegó un momento en que se corrompió y empezaron a rendirle culto a dioses extranjeros, que fue una de las causas por las que el reino del norte fue llevado al exilio por su idolatría. Así que, pues, todo esto es lo que encontramos aquí en Betsaida. Es un lugar verdaderamente impresionante. Y hasta anda por ahí una lagartija, y pues esto es lo que quedó. Esto es el resultado de la idolatría del reino del norte, el resultado también de la indiferencia de parte de aquellos que presenciaron grandes milagros de Yeshua en este lugar,
y no se arrepintieron. Y estamos viendo una vista espectacular del mar de Galilea. Y dice aquí hay una inscripción de Marcos 6:41. Dice que tomando los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y los bendijo y partió los pedazos de pan y se los dio a los discípulos. Así que este es el sitio tradicional donde multitudes fueron saciadas, fueron alimentadas. Así que qué mejor lugar para hacer la grabación del estudio del día de hoy que este lugar. Qué mejor lugar para alimentar una vez a multitudes que teniendo este paisaje, esta perspectiva, y es algo de lo cual no soy digno de estar aquí una vez más repitiendo la acción de Yeshua de alimentar a las multitudes, que ahora ya no nada más están en este territorio del norte de Israel y que se mezclaron, sino que ahora ya llegaron a todo el mundo, están en las costas lejanas esperando recibir este mensaje de redención. Así que si tú eres una oveja hambrienta, que no tienes pastor y andas en búsqueda de un pastor, pues este mensaje es para ti. Y vamos a estudiar las letras rojas del capítulo 11 teniendo esta panorámica desde Betsaida para las multitudes hambrientas y que han de ser parte de los 2 peces que se multiplicarían y que serían alimentadas por los 5 panes, que es la Torah, que es la instrucción de Moisés, dada por el Verbo que se hizo carne. Vamos a comenzar. Bueno, pues nos encontramos ahora en Capernaum. Este es el pueblo o la aldea donde vivió Jesús, Yeshua, en el tiempo de su ministerio, en los 3 años que estuvo compartiendo su mensaje, llamando a sus discípulos. Este fue su centro de operaciones. Y aunque ya en otras ocasiones había mostrado lo que hay actualmente aquí en Capernaum, bueno, pues una vez más, como testimonio de lo que estudiaremos en este capítulo con respecto al juicio que vendría sobre Capernaum, sobre Corazín y sobre Betsaida, pues veremos que literalmente se cumplió y que este pueblo de Yeshua quedó en ruinas. Aquí vemos las ruinas de Capernaum. Ahí debajo de esa iglesia están las ruinas de lo que, de acuerdo a la tradición, se conoce como la casa de Pedro, el lugar donde también vivió Yeshua. Y todas estas son ruinas de la comunidad judía donde vivió Yeshua. Tenemos ahí las ruinas de la sinagoga blanca, la sinagoga Yeshua, se conoce también con ese nombre, en referencia a una sinagoga, esta sinagoga que se construyó sobre las ruinas de la sinagoga donde enseñó Yeshua. Así que, pues, estas ruinas que estamos viendo aquí son el testimonio de que el juicio de esta ciudad, a la que Yeshua comparó con Sodoma y Gomorra, diciendo que en el día del juicio, cuando venga el juicio final y todos los habitantes de esta ciudad resuciten para juicio, dice que van a ser juzgados más severamente que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y wow, eso sí que son palabras fuertes.
palabras fuertes para los habitantes de esta ciudad, ya que Yeshua dijo que iba a ser más severo su juicio que el de los habitantes de Sodoma y Gomorra, y esto debido a que recibieron mucho más revelación que Sodoma y Gomorra. Muchos milagros fueron hechos aquí. El testimonio del Hijo de Dios, el Hijo de David, fue dado de manera contundente en este lugar, ya que él habitó aquí. Y el hecho de que no se hubiesen arrepentido, bueno, pues causó su ruina, causó que es lo que estamos viendo ahora, que quedó en ruinas y que sus habitantes han de ser juzgados con más severidad que Sodoma y Gomorra. Pues este es el testimonio de Capernaum, y ya vimos el testimonio de Corazín, de Betsaida, y vemos que Yeshua fue un verdadero profeta y que se cumplieron sus palabras, y que sus palabras, las letras en rojo que estamos estudiando, son dignas de toda confianza. Vámonos a nuestro estudio del día de hoy. Ahora sí vamos a empezar con nuestro estudio desde aquí, desde Betsaida, desde este lugar donde Yeshua alimentó a las multitudes con 2 peces y 5 panes. Desde este mismo lugar es mi oración y es mi anhelo que multitudes sean saciadas. Bendito Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por concederme este privilegio de ser parte de la alimentación de las multitudes, que ahora ya no nada más están en esta región del norte de Israel, en Galilea, sino que ahora ya se fueron a las costas más lejanas y están en todas las naciones. Y tú has de traerles en los últimos tiempos para restaurar la dinastía de David. Bendito seas por ello, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Muy bien, vamos al capítulo 11 de Mateo. Seguimos con nuestra serie de estudio, las letras rojas, que son las palabras de Yeshua, que están en rojo en algunas ediciones del Nuevo Testamento. Les aconsejo tener un Nuevo Testamento con las letras de Jesús, con las letras de Yeshua en rojo, para poder ir siguiendo mejor este estudio. Así que vamos ahí al capítulo 11 y dice en el versículo, vamos a comenzar a partir del versículo 4, dice: respondiendo Yeshua les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y esto lo está respondiendo Yeshua en base a una pregunta que los discípulos de Juan le fueron a hacer. Juan el Bautista estaba en la cárcel y hay un momento de duda en Juan el Bautista. Hay un momento en que él envía a sus discípulos a preguntarle a Yeshua que qué estaba pasando. ¿Por qué? Porque pues el anhelo de Juan el Bautista era que se manifestase el reino. De hecho, eso era lo que él predicaba. Él estaba predicando que el reino de los cielos ya estaba entre ellos, que ya había llegado el Mesías. Y el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de urgencia por el arrepentimiento. Estaba Juan el Bautista diciendo que todo árbol que no diese buen fruto iba a ser cortado, que el hacha ya estaba preparada, el hacha ya estaba lista para cortar a todos aquellos árboles que no estaban dando un fruto digno de arrepentimiento. Así que, pues ese era el mensaje de Juan el Bautista, y cuando se encuentra en la cárcel por este mensaje de arrepentimiento, pues sin duda, él como cualquier otro, pues se hubiese cuestionado si realmente Yeshua era aquel que habría de venir. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 35, y bueno, hay muchísimas profecías, y quiero mencionar esta porque es justo la que Yeshua menciona. Hay muchas profecías que hablan de juicio, hablan de retribución. Ese es exactamente el mensaje que estaba predicando
Juan el Bautista, que venía un juicio, que el juicio era inminente. Por eso era importante el arrepentimiento. Y sin duda estaba en la mente de Juan este texto de Isaías 35 y muchos otros que hablan del juicio, de la retribución, y vamos a ver qué dice. Isaías 35 a partir del verso 1 dice: se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y aquí el verso 4 dice algo muy, muy importante, que sin duda es lo que estaba en la mente de Juan el Bautista al estar en la cárcel, juzgado y culpado de algo absurdo y encarcelado injustamente por Herodes, un gobernante a quien él le denunció por estar en adulterio, por estar teniendo una relación ilícita. Y a pesar de que Juan está predicando un mensaje correcto de arrepentimiento, él está en la cárcel. Entonces Juan sin duda tiene su esperanza en lo que dice el verso 4 del capítulo 35 de Isaías: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. El Señor va a vengar a sus escogidos. El Señor viene a traer juicio a todos aquellos que han hecho daño a su pueblo Israel. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, verso 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Así que bueno, pues aquí habla de que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, y es justamente lo que le manda decir Yeshua a Juan a través de sus discípulos. Respondiendo, Yeshua les dijo, volviendo ahí a Mateo 11, verso 4, respondiendo Yeshua les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Las buenas noticias, la palabra de Dios, las escrituras, las leyes de Moisés están siendo predicadas a las multitudes por medio de él. Y en el verso 6 está la clave de la respuesta que le manda a decir a Juan: y bienaventurado o dichoso, feliz es el que no halle tropiezo en mí. Aquí Yeshua le está contestando a Juan y a todos aquellos que anhelamos retribución, que anhelamos juicio. Nos está diciendo el Señor: dichoso, feliz el que no haya tropiezo en Yeshua. ¿A qué se refiere esta palabra tropiezo? Tropiezo es como un obstáculo para creer que Él es quien los profetas anunciaron que traería la retribución y el pago. Dichosos aquellos que no se desilusionan, como quizás Juan en su momento estaba comenzando a desilusionarse, por la paciencia y la misericordia que Yeshua estaba teniendo. Podemos ver que la profecía de Isaías se está cumpliendo de manera parcial. Se está cumpliendo la buena noticia, se está cumpliendo la parte bonita. ¿Cuál es la parte bonita que se está cumpliendo? Que los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Esta es la parte agradable del mensaje, que antes de cortar el árbol, antes de desechar totalmente a su pueblo, el Señor va a dar una oportunidad que es imposible de rechazar. La oportunidad del amor, de la restauración, la oportunidad de la gracia. Es muy difícil rechazar la gracia.
es muy difícil, es casi imposible rechazar la gracia. El juicio es muy fácil evadirlo, que tratar de escondernos del juicio, eso a toda costa nos queremos esconder, pero de la gracia es muy difícil. La gracia es algo que nos conquista, algo que cumple lo que Dios habló a través de su profeta Oseas, que Dios nos iba a seducir, Dios nos iba a conquistar. Una de las características del pueblo de Israel es su continua infidelidad hacia Dios, su continuo rechazo de aquel que es su esposo, de aquel que les amó, de aquel que los sacó de Egipto. Es una actitud continua del pueblo de Israel, una actitud de infidelidad. Sin embargo, vemos en la profecía de Oseas que la reacción de Dios ante esa actitud de Israel como una esposa adúltera, una esposa infiel, la actitud de Dios iba a ser una actitud totalmente diferente, una actitud de compasión, una actitud de amor, una actitud de amor gratuito. Por eso está ahí escrito en la profecía de Oseas: les amaré de pura gracia. Así que lo que está diciendo Yeshua a Juan es: Juan, dichoso el que no se desilusiona o no encuentra obstáculo para acercarse y creer en mí por la paciencia y la misericordia que tengo. Dichoso aquel que es misericordioso, dichoso aquel que entiende a Dios como un Dios sumamente paciente y misericordioso. ¿Por qué? Porque si en esta vida esperamos justicia y esperamos retribución, puede ser que pase toda nuestra vida y no la veamos. Y puede ser que el que no se den las cosas como pensamos y venga el juicio de inmediato como pensamos y como queremos y como es nuestra naturaleza, puede ser que terminemos enojados con Dios, entristecidos con Él. Pero dichoso el que entiende a Dios como un Dios bueno, misericordioso, paciente, tardo para la ira y grande en misericordia. Dichoso el que tiene esta concepción de Dios así. ¿Por qué? Porque si tú tienes una concepción de Dios como vengador, como justo, que la hay, que bíblicamente hablando, pues podríamos decir que sí tiene esos atributos Dios. Sí, Dios es un Dios justo, un Dios que va a tener retribución, sí es un Dios que va a tener justicia. Pero tenemos que entender también que la misericordia triunfa sobre el juicio y tenemos que entender que como la altura de los cielos sobre la tierra, Dios ha engrandecido su misericordia a los que le temen. Tenemos que tener como precedente al conocimiento de Dios como un Dios que juzga. Nuestra visión de Dios tiene que ser gobernada totalmente, primero por una actitud de misericordia. Tenemos que ver a Dios, antes de verlo como un Dios que juzga, que por supuesto que ya dijimos que lo es, tenemos que tener un enfoque de Dios como un Dios que es bueno, que es grande en misericordia. Esto nos va a ayudar mucho a tener esa misma actitud. Porque si nuestra actitud de Dios, es decir, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser, va a reflejar los atributos dominantes que nosotros creemos de Dios. Es decir, si nosotros la visión principal que tenemos de Dios es de un Dios rígido, un Dios de juicio, si esa es la visión principal que tenemos de Dios, pues nosotros en nuestro celo de querer ser como Él, pues vamos a ser de esa manera. Sin embargo, si tenemos como visión predominante de Dios que Él es un Dios bueno, misericordioso, compasivo, entonces nosotros también vamos a ser así. ¿Y cómo podemos saber cuál es el énfasis o cuál de los atributos de Dios es el atributo más dominante? ¿Cómo podríamos saber si no nos estamos equivocando y pues a lo mejor yo estoy siendo demasiado paciente, demasiado flexible, demasiado compasivo y Dios no es así? ¿Cómo podríamos saberlo? Bueno, muy simple. ¿Cuál es el mensaje central de las Escrituras? De principio a fin. De principio a fin, ¿cuál podríamos decir que es el mensaje central
de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuál es la condición del hombre y cuál es la respuesta de Dios ante la actitud del hombre de rebelión, de desobediencia, de orgullo, de arrogancia. ¿Cómo Dios ha respondido? ¿Cómo Dios está respondiendo el día de hoy? Pregunta en tu vida, ¿cómo está respondiendo Dios ante tal rebelión, injusticia, soberbia y orgullo de los hombres a lo largo de los siglos? ¿Cómo ha respondido Dios? Dios ha respondido, y el testimonio de las Escrituras así lo muestra. Dios ha respondido siempre con misericordia, con compasión. No tendríamos hoy un nuevo amanecer, no hubiera salido el sol el día de hoy, si no es porque su misericordia se renueva cada mañana. No tendría yo oxígeno para respirar en este momento, si no es porque Él es paciente para conmigo. No tendríamos vida en absoluto. Hubiésemos sido ya destruidos desde hace mucho tiempo. Está escrito que si no hubiese sido por la misericordia y por el amor de Dios, desde hace mucho tiempo hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra. Así que su misericordia, su amor, su compasión, su sufrimiento por nosotros continuo, su anhelo de que nos arrepintamos por medio de este amor, que seguimos en pie. Y es justamente lo que le está diciendo Yeshua a Juan. Dichoso el que no se desilusione de que yo soy paciente. Dichoso el que tenga esa misma actitud de paciencia, de compasión, de esperar, de siempre sembrar con lágrimas, de siempre dar una oportunidad más. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de oportunidades. Mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Y le empieza a preguntar Yeshua a la gente que había seguido a Juan el Bautista y le pregunta: ¿qué salieron ustedes a ver? ¿Qué les causó curiosidad de parte de Juan? ¿Por qué salieron a escuchar a Juan? ¿Qué es lo que salieron a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Okay? ¿Pensaron en ver a una celebridad ahí, a una persona importante, famosa? Dice, no, he aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Por qué fueron al desierto? Dice, ¿salieron a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Así que les está diciendo Yeshua que Juan el Bautista es aún más que un profeta, es aquel que ha de preparar el camino, es el mensajero que se menciona en Malaquías. Y aquí hay algo que es importante aclarar, y quiero que vayamos a Malaquías, porque Malaquías habla de dos personajes que muchas veces se han confundido como si fuesen el mismo personaje. Les pasó a los apóstoles. Los mismos apóstoles se confundieron porque en Malaquías capítulo 3 se menciona a alguien, a un personaje que va a preparar el camino al Mesías de Israel. En el capítulo 3 de Malaquías, versículo 1 dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea que en Malaquías 3 se habla de un mensajero que va a preparar el camino para el ángel del pacto que va a venir a su templo. Y Yeshua aquí está mencionando que Juan es el cumplimiento de esa profecía, que él es el mensajero de Malaquías capítulo 3. Ahora, en el capítulo 4, al final de la profecía de Malaquías, dice en el versículo 5, Malaquías 4:5, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La confusión era que se pensaba, y aún los apóstoles pensaron eso, y hay comentarios que mencionan que este mensajero del capítulo 3 y Elías del capítulo 4 es la misma persona, que el mensajero es Elías. Sin embargo, Yeshua
aquí en el capítulo 11 va a decir que Juan es el mensajero que había de venir y que era el Elías que había de venir, que también hubiese podido ser al mismo tiempo Elías, que también hubiese podido cumplir el capítulo 4 de Malaquías. Pero desafortunadamente no sucedió en aquel tiempo, y vamos a ver cómo dice. Dice en el verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Yeshua está diciendo, todo estaba listo, todo estaba preparado, el reino estaba aquí cerca, se había acercado el reino, todo estaba listo para que Juan el Bautista, que es el mensajero que preparó el camino para el ángel del pacto, también fuese Elías. También era el Elías que habría de venir. Todo estaba listo. Y por eso dijo, y si queréis recibirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no fue? ¿Por qué solamente cumplió Malaquías 3 y no cumplió Malaquías 4? ¿Por qué? Por lo que dice el verso 14. Mateo 11, 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Cuál es la condición para que Juan el Bautista, además de ser el mensajero, fuese también Elías, cumpliera la función de Elías? ¿Cuál era el requisito? El requisito era, si queréis recibirlo. Si queréis recibirlo. ¿Cuál fue el problema? ¿Acaso recibieron a Juan el Bautista? No lo recibieron. Terminó decapitado. A pesar de ser un profeta tan poderoso como Yeshua lo está mencionando, fue alguien con todo el respaldo y la autoridad de Dios. A pesar de eso, no lo recibieron. Es una tristeza que no lo recibieran. Yeshua mismo lloró al mirar Jerusalén y darse cuenta que no recibieron el mensaje de Juan y tampoco lo recibieron a él. Vino Juan en camino de justicia, no comía ni bebía, tenía esa actitud de Dios. Él tenía la actitud de Dios de justicia, de rigidez, de arrepiéntanse, generación de víboras. O sea, esa actitud rígida, esos atributos divinos, y con esa actitud, con esas amenazas, no se arrepintieron. Dijeron, demonio tiene. Después vino Yeshua, y Yeshua vino con una actitud paciente, compasiva, amigo de publicanos, de pecadores, siendo sumamente flexible, y también lo rechazaron. Así que rechazaron tanto la actitud rígida, el mensaje rígido de arrepentimiento, y también rechazaron el mensaje bondadoso y misericordioso de arrepentimiento. No todos, un remanente. Gracias a Dios que hubo un remanente que no rechazó ese mensaje, y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque hubo un remanente. Y dice justamente eso, verso 16. Mas ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos o los hicimos entristecerse, llorar y no lloraron, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría se va a manifestar a través de sus hijos. Aquellos que realmente son hijos de la sabiduría o son sabios y enseñan conforme a la sabiduría, pues es notorio que vienen de parte de Dios. Y aquí empieza, ante ese rechazo, ante esa apatía, ante esa indiferencia de las multitudes de Israel que rechazan el mensaje de Juan y ahora están rechazando el mensaje de Yeshua, y muy especialmente esta es una referencia a los líderes, esta es una referencia a estas ciudades de Galilea, porque Juan estuvo pues
en lo que sería el territorio de Judea, estaba más allá al sur, y Yeshua estaba en esta región de Galilea. Así que podemos estar viendo a dos testigos ahí en Judea, estamos viendo a Yeshua acá en Galilea, y Yeshua empieza a lamentar esta apatía, esta indiferencia de parte de los líderes de ambas casas de Israel. Y dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. En la introducción también pasamos por ahí el video de las ruinas de Corazín, que eso fue lo que quedó. Se cumplió literalmente lo que dice aquí. Ay de ti, Corazín. Pobre de ti, Corazín. Esa aldea en una colina con una vista espectacular, habiendo recibido mucha bondad de parte de Dios, lluvias, una ciudad muy fértil, una ciudad con mucha vegetación, con riqueza, una ciudad construida de piedras lujosas, de casas lujosas. Era una comunidad próspera, Corazín. Y dice, ay de ti, Corazín. ¿Qué quedó de Corazín? Ruinas. Todas esas piedras en la cual todas esas familias, todos esos líderes que vivían en la comodidad, todo eso en lo que tanto se esmeraron en almacenar, en hacer riquezas, en tener una comunidad quizás religiosa. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué quedó de su sinagoga? ¿Qué quedó de eso? Ruinas. Y después menciona a Betsaida. Ay de ti, Betsaida. Betsaida. Y la palabra Betsaida significa casa de pesca. Estamos justamente en Betsaida. Ya les enseñé en la introducción las ruinas de Betsaida, este lugar donde se llevaron a cabo milagros extraordinarios. Considero que esta ciudad de Betsaida es una de las ciudades donde se llevaron a cabo milagros más extraordinarios. Por eso para mí es un honor, y estoy así como que no me lo estoy acabando, como que no creo, parece que estoy soñando de estar anunciando este mismo mensaje en las ruinas de esta ciudad de Betsaida. Este lugar que se llama Casa de Pesca, Casa de la Pesca, eso es lo que significa Betsaida. Y en este lugar donde Yeshua alimentó a las multitudes, en este lugar donde Él tomó 2 peces representativos de la casa de Israel y la casa de Judá, y los 5 panes que representan los 5 libros de Moisés, y alimentó a las multitudes que representan a Israel, que se multiplicaría como las estrellas en multitud y serían incontables y estarían entre las naciones. Ahí Yeshua les alimenta, y al final por eso es que quedaron 12 canastas de todo lo que sobró. Esto muestra que lo que viene Yeshua a hacer es a reconstruir y a levantar el tabernáculo caído de David, las 12 tribus de Israel que estarían regadas entre las naciones. Este mensaje te está llegando porque, y si a ti te interesa este mensaje y tú has sido seducido y atraído por la compasión de Yeshua, no te quepa duda que tú eres una de esas ovejas de Israel, de la casa de Israel o de la casa de Judá, que están entre las multitudes, que están anhelando ser saciadas de la palabra de vida. Que no te vaya a pasar lo que le pasó a Betsaida en aquel tiempo. Porque ¿qué quedó? ¿Qué quedó de esta ciudad majestuosa, en una colina fértil, hermosa? ¿Qué sucedió con esta ciudad? Fue destruida. Que no te vaya a pasar. Que el ver este video, que yo no he sido muy entusiasta con el tema de hacer videos, pero la única razón por la que decidí hacer videos es para que tú veas, aparte de escuchar, veas con tus propios ojos lo que quedó, cómo se cumplió la profecía, cómo la palabra es verdad, cómo lo que Yeshua dijo se cumplió literalmente, y cómo de esta ciudad no quedó más que ruinas. Que no te vaya a pasar lo mismo, que no te vaya a pasar que todos los milagros que Dios ha manifestado en tu vida, todas las señales, todos los actos de compasión que Él ha tenido contigo, que no te vaya a pasar que los rechaces, que seas indiferente, que seas arrogante a todos esos milagros. ¿Por qué?
porque vean lo que le sucedió a estas ciudades. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, hasta el sepulcro serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y aquí menciona a Capernaum en comparación con Sodoma y Gomorra. Hace una comparación entre Capernaum, que para que la vean y la conozcan, también son ruinas turísticas. Ya ni siquiera está la sinagoga donde Yeshua enseñó en aquella época, fue destruida. Hay una sinagoga encima del cuarto siglo y la pueden ver el video del capítulo 8, del capítulo 9, donde menciono las ruinas y muestro las ruinas de Capernaum, que se compara todavía más drásticamente con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque es a quien más se le dio. Esa ciudad es nada menos que donde vivió Yeshua. En los 3 años de ministerio es ahí donde literalmente estuvo. Y Capernaum está aquí abajito, está un poquito más hacia el sur, pero está muy cerquita de acá. Entonces está Capernaum, está Betsaida aquí y acá un poquito más al norte, rumbo al oriente, rumbo al este, está Corazín, que también se las mostré ahí en la introducción. Así que estas 3 ciudades fueron de las ciudades que más presenciaron milagros extraordinarios de parte de Yeshua y ni aún así se arrepintieron. Dice, ¿cuál será el resultado? Bueno, van a quedar ruinas, pero también en el día del juicio, y esto habla de una resurrección de los muertos, dice que los que fueron juzgados en Sodoma, en Gomorra, en Tiro, en Sidón y en estas ciudades que se arrepintieron, ellos van a demandar justicia y van a decir, bueno, ¿por qué a nosotros nos juzgaron de manera tan rígida, tan fuerte, y a estas que recibieron tanta bondad, pues qué va a pasar con ellas? Y entonces ahí es donde entra el juicio y aquí está decretado. Y podría terminar este estudio de una manera trágica, de una manera triste, de una manera en la que nos quedaríamos sin esperanza, si no es por los últimos versículos, del versículo 25 al versículo 30. De los versículos 25 al 30 de este capítulo 11 de Mateo, vamos a encontrar lo que nos da esperanza y nos va a llenar de gratitud ante esta tristeza de parte de Yeshua por la actitud arrogante, por la actitud materialista, por la actitud indiferente de estas ciudades que no se arrepintieron. En aquel tiempo, respondiendo, Yeshua dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Señor, los líderes de esta ciudad, una ciudad próspera, los líderes de la ciudad de Corazín, los líderes de la ciudad de Capernaum, todos estos escribas, fariseos, toda esta gente principales de las sinagogas, gente religiosa, rechazaron el mensaje, no se arrepintieron, no convocaron a los demás al arrepentimiento. Convocaron a estas ciudades a la rebelión. Estas ciudades después, en tiempos de los romanos, y muchas de estas regiones en el norte de Galilea se rebelaron ante los romanos y fueron totalmente arrasadas por los romanos. Y no recibieron el testimonio ni de Juan el Bautista ni de Yeshua. Aquí Juan el Bautista, aquí Yeshua, al final simplemente nos manifiesta que Dios no se equivoque, que Dios tiene todo en control y que Dios siempre tiene un remanente, que siempre va a haber personas que van a estar dispuestas a recibir el mensaje. ¿Quiénes? Dichosos los pobres en espíritu, dichosos los pequeños, los humildes, los que no son grandes desde la perspectiva humana, los que no
no tienen gran preparación como los discípulos. De esta ciudad salió el apóstol Pedro, su hermano Andrés, muy probablemente los hijos de Zebedeo. Pues aquí podemos ver que hubo un remanente de esta ciudad, que hubo pescadores, hubo ovejas perdidas de la casa de Israel que de esta ciudad fueron pescados. Que esto suceda contigo, que Yeshua pueda alegrarse y alabar al Padre porque estas cosas que han sido escondidas de líderes religiosos, actualmente hay muchos líderes religiosos que están deleitándose en su comodidad, en sus dogmas, pero que están rechazando el mensaje específico de Yeshua, del reino de David que se ha acercado, porque en eso consiste el reino de los cielos que predicó el apóstol, el profeta, el que menciona él, aún más grande que profeta Juan el Bautista, el reino de los cielos que proclamó Juan el Bautista, y el reino de los cielos que proclamó Yeshua es el mismo reino. ¿Y cuál es ese reino? El reino de David, la dinastía de David, la dinastía de las 12 tribus de Israel, guiadas, dirigidas a través de la Torá, guiadas y dirigidas a través de los 5 panes que fueron multiplicados en este lugar, los 5 panes de la Torá, la ley de Moisés, los mandamientos, las instrucciones. Hay líderes actuales y líderes en aquella época que rechazaron tanto el mensaje de Juan el Bautista como el mensaje de Yeshua, rechazaron la palabra escrita, rechazaron a Moisés, por tanto rechazaron a los profetas, por tanto rechazaron a Juan el Bautista, por tanto rechazaron a Yeshua. Los líderes religiosos ya se habían hecho sus propias interpretaciones, se habían desviado de la ley de Moisés y estaban enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Eso es lo que el profeta Isaías dijo, eso es lo que dijo Yeshua: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. Eso estaba pasando en esa época de Yeshua y eso está pasando también en esta época. Líderes, pastores asalariados que están rechazando la palabra escrita, la ley de Moisés, a los profetas, y están creando su propia religión, sus propios dogmas. Están tratando de saciarse de lo que no sacia, de cisternas que no tienen agua, de pan que no sacia. Y ante ese panorama, Yeshua reconoce que Dios está en control y le dice: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si tú estás escuchando esto, es porque el Hijo te quiere revelar el reino que Él vino a establecer, el reino de David, el reino de Israel. Él te está revelando el día de hoy a través de esta grabación que no vino Yeshua a crear una religión diferente, que no vino a crear el cristianismo, ni el catolicismo, ni el cristianismo en todas sus formas habidas y por haber. Jesús no vino a fundar la religión cristiana, católica, protestante, griega ortodoxa, copta, egipcia, ni todos los miles y miles de denominaciones protestantes, bautistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas. No, Yeshua no vino a crear todos esos grupos. Yeshua vino a levantar el tabernáculo caído de David. En el capítulo 10 aprendimos eso, el llamado de Yeshua a sus discípulos para ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dijo expresamente: en camino de gentiles no vayan, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que en aquella época se encontraban en estas regiones del norte de Galilea, pero que 2000 años después ahora están en todos los países. Así que
No se trata de que tú que estás escuchando este mensaje te afilies a una iglesia o a una denominación cristiana, no se trata de eso. Se trata de que entiendas tu identidad como parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las cuales habla el profeta Ezequiel en el capítulo 34, que en los últimos tiempos iban a ser pastoreadas por Dios mismo. Dios enviaría al pastor de Israel, al dulce pastor de Israel, aquel como David que iba a tener cuidado y compasión de sus ovejas, que ya estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y si tú eres así, si tú eres una oveja que ya estás cansada, que ya estás harta de formar denominaciones y grupos y células y etcétera, y organizaciones, si ya estás cansada de eso, si ya estás cansado de que solamente te manipulen y traten de sacarte y quitarte la lana, si tú ya estás cansado y harto de esto y quieres escuchar la voz del buen pastor y entender tu identidad como hijo o hija de Israel, entonces solo tienes que hacer lo que dicen los últimos versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es mi yugo? El yugo en el entendimiento hebreo es mi interpretación de los mandamientos, mi interpretación de la Torah. Si a ti te han dicho que la ley de Moisés es un yugo pesado, es una carga pesada, pues quizás has sido instruido o instruida por gente con la actitud de los líderes religiosos de aquella época, a los que reprendió Yeshua en Mateo capítulo 23, que les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que atan pesadas cargas, que ponen yugos pesados. Si estás cargado, trabajado, si estás harto, agobiado por las cargas que te ha impuesto la religión, si estás siendo parte de un movimiento religioso que te están enseñando un estilo de vida que te es pesado, que te hace pensar que cómo es, ¿será que esta es la plenitud de vida? ¿Será que esta es la manera de vivir conforme a los mandamientos de Dios? Si sientes que te están imponiendo cargas pesadas y que te dicen que Dios así quiere, y si tu vida de fe no es una vida de gozo, de alegría, de abundancia, quiero decirte que ese yugo no puede estarlo poniendo el Rey de Israel, el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, Yeshua. Ese no es el yugo de Yeshua. Seguramente ese es el yugo de la religión, de una interpretación equivocada de las Sagradas Escrituras. Así que a ti, que a lo mejor has tenido mucha religión, a lo mejor has tenido muchas cargas, mucho yugo, mucha escritura, muchos estudios, pero te sientes agobiado, te sientes cansado, aún sientes que no estás siendo saciado o saciada de la palabra, que es como ríos de agua viva, te invito a que el día de hoy vengas al reino que Yeshua vino a establecer. Que el día de hoy vengas a escuchar únicamente las enseñanzas de Yeshua. Y por eso este es el nivel avanzado de lo que hemos venido estudiando de la Biblia. El yugo de Yeshua son las letras rojas. Las letras rojas en el Nuevo Testamento es el yugo de Yeshua. Son las cargas de Yeshua. Es la manera en que Yeshua nos enseña a vivir en obediencia a la ley de Moisés. Así que si tú te sientes cansado, agobiado por tanta confusión, por tanta religiosidad, enfoquémonos en este mensaje central, las letras rojas, el mensaje de aquel verbo que se hizo carne y que el día de hoy nos está diciendo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas son las mismas palabras
que dijo el profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Son las mismas palabras de Jeremías. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? ¿Cuáles son esos caminos antiguos? Los caminos antiguos son la ley, los profetas, los escritos de David, el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento. Vayámonos ahí, vayamos a los escritos de los profetas. ¿Y cuál será la recompensa? Hallaremos descanso para nuestras almas. Dejaremos de estar dependiendo de doctrinas y enseñanzas de hombres que no tienen nada que ver con esta palabra. Si tú estás cansado, trabajado, agobiado, si ya te hartaste de yugos pesados, cargas difíciles, que esos líderes que te las enseñan ni siquiera están dispuestos a llevarlas y a tomarlas con un dedo, y quieres la leche espiritual no adulterada, solamente el mensaje de Yeshua, solamente sus letras que fueron grabadas en su sangre, te invito a que hagas una oración conmigo desde este lugar de pesca, y espero que todos aquellos que responden a este llamado de ser saciados solamente por los 5 panes. Y tengo aquí, curiosamente, y se me hace increíble que no lo había preparado, pero tengo aquí 2 panes y justo son de atún, o sea que de pescado. Y es mi oración y es mi anhelo que este sea uno de los mensajes más importantes que haya yo hecho en mi vida. Un mensaje en el cual multitudes cansadas, trabajadas, agobiadas por la religión, vengan a ser saciadas únicamente del pan de vida, únicamente de la identidad como parte del pueblo de Israel. De esos 2 peces que en este lugar se multiplicaron y fueron incontables, y que al final llenaron 12 canastas, las 12 tribus de Israel. Acompáñame a orar. Padre, yo te doy gracias por este privilegio que me das de estar una vez más en esta casa de pesca, en Betsaida, en este lugar de ruinas. Te ruego que tú levantes las ruinas, edifiques las ruinas de Betsaida, Señor, una vez más, con gente de todas tribus, naciones y lenguas que están en los 4 ángulos de la tierra, hambrientas, sedientas de tu palabra, cargadas, trabajadas, agobiadas por los yugos, por las cargas de la religión separada de tus escrituras. Y yo te ruego que todas esas multitudes que escuchen este mensaje el día de hoy se paren en este momento, se detengan y pregunten por las sendas antiguas y anden en ellas, y hallarán descanso para sus almas. Porque es tu palabra medicina, es tu palabra que trae descanso a nuestras almas. Es tu palabra lo único que realmente nos sacia. Las cisternas de los hombres que tratan de contener el agua están rotas, Señor. Solamente, Señor, en tu palabra podemos encontrar esa agua de vida que ha de saciar nuestra sed de una vez y para siempre. Bendito seas, Padre, y yo te ruego que cada persona, donde quiera que esté, que el día de hoy clame por ser saciada. Todos aquellos que estén trabajados y cansados, que el día de hoy sepan su identidad como hijos de Israel, como aquellos que han de ser parte del reino. Te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Te alabo porque has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, a los teólogos, a los rabinos, a los cardenales, a los obispos, a los pastores, a tantos títulos que existen, Señor. Has escondido estas cosas y se las estás revelando a gente del vulgo, sin letras, sin tanta preparación, que están hastiadas, que están agobiadas, y que, Señor, tú estás cumpliendo lo que anunciaste por medio de tu profeta Ezequiel, que en los últimos tiempos tú enviarías al buen pastor, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Yo te ruego que todas las que son tus ovejas escuchen tu voz y que te sigan,
y que les des vida eterna y que las traigas de los lugares lejanos donde están y que se junten con Judá y sea una sola nación. Te lo ruego, Padre, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén.